todos, bienvenidos a esta sesión, a este webinario, la elaboración del portafolio profesional CDA, una experiencia gratificante y creativa. Eh, les doy la bienvenida a este webinario y les traigo saludos calurosos del doctor Calvin Moore Jr., quien es nuestro presidente y CEO del concilio, y a Bina Okran Jackson, que es la vicepresidenta de programas. En este día vamos a tener, perdón, eh, tengo el honor de dirigirme a ustedes. Yo soy Vilma Williams y soy la ponente de esta sesión hoy día. No tenemos lamentablemente ahora a Raquel Andrade debido a un caso de fuerza mayor que no puede estar con nosotros. Pero antes de empezar, les quiero dar algunas pautas logísticas sobre lo que sucederá con dos cositas importantes. Primero, que sé que todos desean saber sobre el certificado de asistencia, que van a tenerlo, y también la sesión, si vamos a grabar la sesión para que ustedes la puedan ver en el futuro, ¿no? Y a ambas preguntas la respuesta es sí, vamos a ofrecerles las dos cosas. A los que son miembros de CAN, de la Red de Egresados del Concilio, conocida por sus siglas en inglés como CAN, C-A-N, ustedes van a recibir un enlace para recibir en el centro de comunicaciones de CAN. Van a tener la presentación y también vamos a ofrecerles sus certificados. Aquellos que no son miembros de CAN no van a poder tener ese enlace. Entonces les recomiendo altamente que se conviertan en miembros de CAN, y vamos a hablar de eso cuando estemos casi al final, para que puedan no solamente obtener la grabación de esta presentación, pero también la lista de los eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en relación a los certificados, se van a dar los certificados con el nombre que se registraron. Entonces, si no se han registrado con un nombre exacto, tienen que avisarnos, ¿verdad? Eh, durante esta presentación, yo deseo que ustedes hagan preguntas, y para hacer preguntas, deseo que por favor pongan sus preguntas en el botón donde dice Q y R. O sea, preguntas y respuestas. Ustedes lo tienen en su pantalla, en una parte de su pantalla, tienen un botón que dice Q y R. Si no lo encuentran, váyanse al botón que dice More, M-O-R-E, y ahí dice Q y A. Q y A. Y ahí van a escribir sus preguntas. Es el único lugar donde vamos a poder ver preguntas. Y vamos a hacer preguntas de cuando en cuando para poder entender cómo están ustedes absorbiendo esta información. También quiero agradecer a Alicia Carter, que es la que coordina todas las actividades de CAN y que está aquí detrás de la pantalla ayudándonos con la parte de la tecnología. Muchas gracias, Alicia. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer una pequeña reseña, un recordatorio sobre el CDA. La credencial CDA es la credencial que yo sé, una de las únicas en el mundo. Es el mejor primer paso para casi todas las personas que solicitan la credencial. Pero para algunas personas ese es el segundo paso, y para otras es el tercer paso, y para otras es el último paso. Es muy importante porque es reconocida nacionalmente y es transferible. En diferentes estados de los Estados Unidos, esta credencial está incluida como una opción en las leyes para aquellos que desean trabajar como maestros, maestros asistentes, incluso directores en el campo de la educación infantil. Entonces, está escrita de diferentes maneras en diferentes estados. Por ejemplo, así parafraseando, en Washington, D.C., dice que si tú quieres un puesto de maestra o de directora, tú puedes tener un título universitario o una credencial CDA más ciertos requisitos. O sea, es una opción que se les da. Y es transferible porque tú te puedes ir de un estado a otro y no tienes que empezar en cero. Tú tienes tu credencial CDA y tú puedes
surgir horizontalmente, no puede seguir adelante, ¿verdad? Es reconocida. Y está basada en la competencia. ¿Qué quiere decir que está basada en la competencia? De eso vamos a hablar en este momento, porque para obtener la credencial CDA se necesita tener teoría, o sea, tú tienes que haber tomado clases y haber estudiado 120 horas reloj de preparación profesional en el campo de la educación infantil. Esto cubre lo fundamental que un maestro tiene que saber en su trabajo con niños entre 0 y 5 años. Entonces, eso es lo que le llaman el cuerpo del cuerpo del conocimiento, ¿no? Que uno tiene que tener esas horas y el CDA te pide 120 horas reloj para prepararte para poder obtener esta credencial CDA. Parte de eso, no solamente te pide la teoría, porque hay mucha gente que sabe mucha teoría, pero cuando lo pones en la clase o en un programa del hogar, etcétera, no pueden hacer nada, no pueden ni cambiar un pañal. Entonces, la práctica es muy importante para obtener esta credencial. Se pide 480 horas de experiencia de trabajo en los últimos 3 años. Entonces, una vez que tú tienes la teoría y tienes la práctica, tú puedes hacer esa conexión. Ah, ¿por qué yo hago estas cosas? ¿No? Un ejemplo, por ejemplo, cantamos a los niños mucho y cuando cantamos canciones, esas canciones riman y son canciones a veces así como tontas, pero que a los niños les encanta, ¿no? Entonces, y cantamos canciones, cantamos había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Pero ¿por qué cantamos esas canciones? Esa es la práctica. También hay gente que sabe mucha práctica, pero cuando le preguntas, háblame sobre esta canción que estás cantando, no te puede explicar, solo te dice, yo nací para ser una maestra linda, buena, los niños me adoran, los padres están felices y cantar es lindo para mí, tengo buena voz. Pero en realidad no te dice cuál es la teoría detrás de eso. Entonces, cuando tú vas a la escuela y tú tomas tus clases CDA y tienes tus 120 horas y aprendes el porqué de lo que tú haces en la práctica, entonces te hacen la misma pregunta y tú dices, bueno, yo aprendí en mis clases que los niños en esta edad de 0 a 5 desarrollan las bases para la lectoescritura, leer y escribir. Y una parte importante de la lectoescritura es el reconocimiento fonológico, ¿no? Entonces, eso es el trabajo del educador infantil, ¿no? Y el reconocimiento de la fonología, del fonológico, quiere decir que yo tengo que enseñarle a los niños, tengo que darles oportunidades de jugar con el sonido, de rimar, de que escuchen palabras, los sonidos de las palabras, etcétera, porque cuanto más jueguen con el sonido, mejor preparados van a estar cuando lleguen a kindergarten. Y el lenguaje también se desarrolla a través de canciones que dan vocabulario. Por eso canto esas canciones. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están aprendiendo eso, ¿no? La comprensión, estar al tanto, reconocer los sonidos y cómo juegan. Ese es el CDA, que te da la oportunidad de hacer la conexión entre la teoría y la práctica. Y cuando haces esa conexión, obviamente tú puedes demostrar, en la parte de demostrar para que te den tu credencial, de que tú eres una maestra intencional. Porque ahora cuando tú preparas tus clases, tú preparas tus actividades o tus experiencias con los niños, tienes la intención de algo, te vuelves intencional. O sea, no lo haces porque lo haces, sino tienes razones por las cuales tú cantas o pones plastilina en la mesa o por qué salen a caminar, etcétera. Y te vuelves conscientemente competente porque sabes lo que haces, por qué lo haces, lo puedes explicar a otra persona e incluso lo puedes compartir y enseñar, ¿no? Te vuelves conscientemente competente. Y por consiguiente, tú ofreces práctica apropiada a los niños. En esta sesión, entonces, mi objetivo para ustedes es, primero, resumir los componentes del portafolio profesional, incluyendo también el testimonio de filosofía profesional. Les voy a describir cómo preparar todas las portadas necesarias para el portafolio profesional. Vamos a aclarar la recolección de recursos y el significado de cada recurso. Voy a explicarles de forma completa los testimonios de competencia y el testimonio de filosofía
profesional con ejemplos para que ustedes los puedan ver. Y también proporcionaré recordatorios útiles a lo largo de la presentación. Para empezar, para poder hacer una tarea fantástica en prepararse para obtener la credencial CDA, es tener su libro de normas de competencia. Es requerido para poder solicitar y prepararse para obtener la credencial CDA. Estos libros parecen iguales, pero no son, en contenido son diferentes y los hemos codificado por colores para que no tenga nadie ninguna pues confusión, ¿verdad? Todo lo que les voy a explicar está en los libros, absolutamente todo, excepto que está en más detalle sobre todo el proceso de certificación CDA, la visita de verificación y el examen. Aquí en estos libros está la solicitud de papel que ustedes pueden usar si desean solicitar en papel, lo cual no recomendamos porque toma mucho tiempo y si se equivocan, el correo va y viene, llega a nosotros, se equivocan, lo mandamos de regreso y así pasan las semanas hasta que esté correcto, ¿no? Y además, la solicitud de papel cuesta más caro que la solicitud, cuesta $500 y la solicitud en línea cuesta 425 y es mejor porque no te deja avanzar el sistema si hay un error, ¿verdad? Entonces, pero aquí en estos libros están los formularios, la solicitud, los cuestionarios para las familias, la hoja de trabajo del diálogo reflexivo y el instrumento de puntuación global. Todo esto que lo voy a explicar en un momento, pero todo está en este libro. Mejor dicho, si no está en el libro, no es verdad. Que si mi comadre me contó que este requisito, pero no está en el libro, no es verdad. ¿Ok? Bueno, aquí lo que ustedes tienen es una vista general de los pasos que debe tomar un candidato para obtener la credencial CDA. Está dividido en etapas. La etapa de la preparación que está en color morado. En la etapa de la preparación tenemos la preparación, quiere decir que uno tiene que prepararse para cumplir con estos requisitos antes de solicitar la credencial. ¿Me escucharon? O sea, tengo que cumplir con todos los requisitos que están aquí en morado antes de irme a la parte verde que es solicitar la credencial. Primero, dice requisito de lectoescritura y educación. Quiere decir que yo para solicitar la credencial CDA tengo que saber leer, escribir, hablar en el idioma de mi evaluación. Y el idioma de mi evaluación es el idioma que mi trabajo requiere que yo hable con los niños y familias, que use. A mí me han contratado para hablar en inglés, en español, entonces yo puedo hacer mi CDA, solicitarlo en español. Ese va a ser el idioma de mi evaluación, va a ser español. Si me han contratado para trabajar en inglés, aunque yo soy de Bolivia, de Chile, de Perú o de Guatemala y sé hablar perfectamente español, pero me han contratado en inglés, yo tengo que cumplir el requisito en inglés, porque ese es el idioma de mi trabajo, por consiguiente el idioma de la evaluación. Si yo quiero solicitar una credencial con especialización bilingüe, quiere decir que yo trabajo, quiero que mi diploma al final diga que yo soy bilingüe y que mi evaluación fue bilingüe. Todo esto es en la página 32 del libro de normas de competencia. Yo tengo que dominar los dos idiomas. Tengo que tener la proficiencia de hablar bien en inglés, igual bien en español. Leer, escribir y hablar de igual manera, al nivel de trabajo que me permita cumplir con todas mis obligaciones de una persona que tiene un CDA. ¿Ok? Y educación, en este primer cuadro aquí de los requisitos, la educación es que yo tengo que tener la diploma de secundaria, haber terminado mi educación secundaria, ya sea en Estados Unidos o en mi país, y haber también terminado mi capacitación de 120 horas, ya sea que lo hice con un solo programa de capacitación o de repente lo hice con diferentes programas, pero al final tengo 120 horas, mínimo. Segundo requisito en la preparación es la experiencia. Yo tengo que tener 480 horas de experiencia trabajando en el mismo tipo de programa que voy a solicitar la credencial CDA. Si quiero la credencial CDA de preescolares, yo tengo que mi experiencia tiene que ser con preescolares, niños de 3 a 5 años, y tengo que tener 480 horas de experiencia. 480 horas más o menos, si lo hacen a tiempo completo, full time, son como 6 meses de trabajo. ¿Ok?
Si yo quiero solicitar la credencial de bebés y toddlers, yo tengo que tener experiencia con esa edad, de 0 a 36 meses. ¿Ok? Eh, esta experiencia tengo que haberla obtenido en los últimos 3 años. Ok, seguimos. El tercer requisito para poder solicitar mi credencial CDA es documentación. Y en documentación se me pide que yo que elabore un archivo profesional, no es un archivo, es un portafolio profesional. Es un portafolio profesional que yo tengo que preparar. Y hoy día vamos a enfocarnos específicamente en la preparación, la elaboración del portafolio profesional. Cuando ya he cumplido con todos estos requisitos en la parte de esta etapa morada, ¿no? De preparación, yo puedo solicitar mi credencial, me voy a la etapa que está aquí en verde y solicito mi credencial, ya sea en papel o en línea, y luego me llega un aviso, una notificación, me llega diciendo que se llama listo para programar, dice, candidata, usted cumplió con todo, la solicitud está muy bien, hemos aprobado también a la especialista que usted, porque para la solicitud tienen que tener el nombre del especialista que ustedes eligen. Y ahora usted está lista para su evaluación final, que consiste en 2 partes. La visita de verificación con el especialista y durante la visita le van a revisar su portafolio, la van a observar trabajando con los niños directamente y luego va a haber un diálogo reflexivo. Después todos esos puntajes los mandan al concilio electrónicamente y nos llegan a nosotros. Por otra parte, tienen que tomar un examen en un lugar que se llama Pearson View, que es un lugar de examinaciones Pearson View. Y lo pueden hacer primero la visita y después el examen, o primero el examen y después la visita, no importa el orden. Cuando terminan de tomar el examen, esos resultados se vienen otra vez automáticamente, se vienen al concilio y nosotros recibimos la información para tomar la decisión final, que la toma el concilio, no la toma el especialista, sino el concilio. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a enfocar en la parte de la documentación para poder hablar del portafolio profesional. Entonces, primero, antes que todo, ustedes tienen que estar bien claros qué tipo de credencial estoy solicitando, ¿verdad? Es sumamente importante porque de esta decisión depende todos los requisitos que yo tengo que preparar, que cumplir para poder solicitar la credencial, ¿ok? Por ejemplo, dice, el tipo de credencial va a determinar qué cursos de capacitación yo tengo que completar para cumplir las 120 horas. El tipo de programa y el grupo de edad en que se completan las 480 horas. ¿Qué libro voy a comprar? ¿Se acuerdan que les presenté esos libros de colores, no? Si hago preescolar, mi libro va a ser el verde. Si hago bebés y toddlers, mi libro va a ser amarillo. Y si hago cuidado y educación en el hogar, mi libro va a ser azul. Entonces, dependiendo de qué tipo de credencial, si soy visitadora de hogares, mi libro va a ser morado. Entonces, es importante que al principio yo establezca qué tipo de credencial deseo. ¿Cómo voy a preparar mi portafolio? Hay cosas que varían entre un tipo de programa y el otro, tipo de credencial y el otro. El especialista que me va a hacer la visita de verificación. También depende del tipo de credencial que yo quiero, porque hay especialistas especializados en evaluar a candidatos preescolares, otros candidatos que trabajan con bebés y todo. Hay otros que solo hacen cuidado de educación en el hogar, que en inglés es Family Child Care. Hay otros que evalúan visitadores de hogares. Entonces tenemos que asegurarnos que estén todo de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué examen voy a tomar también? ¿Ok? ¿Qué tipo de programa y grupo de edad en el cual se me va a observar? Pocas palabras, el determinar el tipo de credencial, eh, pues determina, otra vez para ser redundante, todos los requisitos con los cuales yo tengo que cumplir, ¿verdad? Ok, vamos a seguir y después de un ratito voy a tener una pausa para ver si tienen preguntas, ¿ok?
Ya vimos que para poder solicitar tienes que leer, escribir bien y ese es el idioma de la evaluación, ya lo hablamos de eso. Ahora, vamos a hablar ahora del portfolio. Voy a mirar si alguien tiene alguna pregunta caliente para poder seguir. Creo que hay tres preguntas. ¿Cuál será? No sé a qué hablan de la graduación, no sé qué graduación. Dice, ¿cómo te inscribes acá? Ya, eso te vamos a decir en un ratito, pero es bien fácil. Hay un enlace donde tú vas y lo pones, inscribirse en CAM y entras y te inscribes, ¿verdad? Dice aquí, ¿qué pasa si el especialista, Karime, gracias por tus preguntas, esas son preguntas de Karime. Karime dice, ¿qué pasa si la especialista se tarda más de 6 meses? Porque solo hay un especialista en español en el estado. ¿Puede un especialista en inglés con traductor revisar el portafolio? Ok, vamos a contestar tus preguntas poco a poco. ¿Qué pasa si el especialista se demora más de 6 meses? Ok, vamos a aclarar eso. Una vez que uno solicita la credencial y le mandan ese aviso que les dije listo para programar, el aviso dice, tienes 6 meses para terminar tu evaluación final, pues, ¿no? De 6 meses para terminar tu visita de verificación y tu examen. Entonces, nosotros decimos, apenas te llegue la notificación, inmediatamente llama a Pearson View para programar tu examen, porque tú no sabes si tú llamas y te dicen no tenemos cupo hasta 2 meses de aquí a 2 meses. No quiere decir que lo tienes que hacer ya, porque tienes 6 meses. Tú puedes decir lo quiero hacer el próximo mes, en 2 meses, qué sé yo, pero antes de los 6 meses, ¿ok? De igual manera, cuando te llega la notificación, se ponen de acuerdo con la especialista inmediatamente, si se puede, para fijar una fecha de que el especialista lo pueda hacer, ¿no? Ahora, si el especialista dice, no lo puedo hacer dentro de estos 6 meses, el especialista tiene que comunicarle al concilio esto. La candidata también puede comunicar al concilio, el mismo especialista debería comunicar al concilio que no lo puede hacer y que ya no hay otro especialista. Entonces nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y resolverlo. Existe la posibilidad de que venga otro especialista de otro estado que nosotros cubrimos todos los gastos para hacerlo. Existe incluso la posibilidad, si es que es posible, de que el candidato pueda hacer eh, parte de la evaluación remota. Entonces, hay maneras, pero se tiene que hacer con tiempo, porque si ya estás cerca de tus 6 meses y recién llamas, entonces así es un problema. En relación a la pregunta que dices, si puede un especialista en inglés hacerlo con un traductor, absolutamente no, porque todo candidato merece un especialista que lo entienda, que así como ustedes tienen que cumplir con el requisito de la alfabetización, leer, escribir, hablar en ese idioma, el especialista también tiene que cumplir ese requisito. Y traducirlo sería no equitativo porque la traducción pierdes la magia de escuchar al candidato en acción. Ok, pero esas son mis respuestas, Karim. Ojalá que te hayan satisfecho. Seguimos entonces con la presentación. Ahora vamos a hablar de cómo elaborar un portafolio. Elaborar un portafolio, parte de este proceso incluye que el candidato tiene que elaborar un portafolio antes de enviar la solicitud. ¿Ok? No tenemos un requisito cómo debe lucir, pero sí debe ser legible, o sea, alguien que se entienda, que lo puedan leer, ¿no? Eh, Dicho sea de paso, mucha gente lo hace en computadora, lo hacen no, lo escriben y después lo ponen, lo imprimen, etcétera. Pero hay gente que no tiene tal vez ese recurso y lo puede hacer a mano. Claro que sí, yo lo puedo escribir a mano, pero mi letra tiene que ser legible, porque si no, no va a funcionar. Portable, porque este portafolio profesional, la razón por la que existe es porque se convierte en una herramienta de trabajo del candidato y el candidato lo va a usar para reuniones, reunión de padres, puede llevárselo a su casa, puede traerlo, etcétera, etcétera. O sea, tiene que estar portable, ¿ok? De manera que lo puedan llevar de un lugar a otro. Debe lucir de manera profesional.
inaceptable, por ejemplo, tener páginas sueltas con una liga, atadas por una liga, eso no es profesional. Pero profesional a lo que ustedes deseen, pues como luzca, ¿no? Manejable en tamaño y actualizado, o sea, tiene que tener la última información. Incluso cuando ya no lo tengan y se los devuelvan y ustedes lo usen después que han obtenido su CDA, de vez en cuando tienen que sacar las cosas que ya no sirven, que son viejas, la información que ya está antigua, y ponerla, reemplazarla con nueva información. Y debe estar escrito, esto es bien importante, estar escrito en las palabras del propio candidato. El especialista está capacitado y entrenado para saber si el candidato suena como su portafolio, porque a veces la gente paga para que le hagan el portafolio y no funciona, no funciona. Y la razón, las metas por las cuales se hace el portafolio se van por el tubo, pues porque no funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplitos de cómo puede lucir. Como luce un portafolio de la manera más común es con un cartapacio con anillos, 3 anillos o 2 anillos, como el de la izquierda, o en una cajita, así como esta. Incluso hay unas cajas que venden para contaduría, etcétera, para archivar, creo que son archivos, así unas cajas de archivo que tienen hasta llave, ¿no? Entonces, como luce, debe ser profesional, pero ustedes pueden ser tan creativos como ustedes deseen. ¿Cuáles son los componentes del portafolio? Primero, y todo esto está en el libro, hay carátulas o portadas que van a ayudarnos a dividir el portafolio y a ponerlo de una manera ordenada, en el orden que debe estar, ¿no? Y luego tenemos aquí en este recuadro lo que yo le llamo el corazón del portafolio, que viene a ser la recopilación de recursos, los testimonios de competencias reflexivos y el testimonio de filosofía profesional. Entonces vamos a comenzar hablando de las portadas. Existen diferentes portadas, ¿no? Una que se llama la carátula portada de mi portafolio profesional, que tiene todo el portafolio. La segunda es la de educación, más documentación. La carátula de los cuestionarios de la familia y, por último, la hoja de trabajo del diálogo reflexivo. Yo les voy a mostrar todo esto, uno por uno. Vamos a comenzar con las carátulas o portadas y los formularios. Entonces, aquí hay uno que se llama el resumen de mi educación, ¿no? Y antes de ese está no sé por qué no salió aquí, mi portafolio profesional que tiene todo digamos, el orden de poner el portafolio. Luego viene este de mi educación CDA, donde ustedes pueden, va a completar sus horas de educación seguidas de sus documentos de educación. Los cuestionarios para la familia que lucen así, el resumen de esos cuestionarios de una hoja y la hoja de trabajo del diálogo reflexivo que les dije antes, donde el candidato va a, a escribir algo en preparación a la evaluación final. Entonces empezamos, aquí está. La primera es mi portafolio profesional. Esta portada describe toda la estructura que va a utilizar el candidato para organizar su portafolio. Está paso a paso lo que va a hacer. Luego el resumen de la educación, como les dije anteriormente, y después lo firma y lo fecha, le pone fecha, seguido de los documentos que verifican que ustedes tuvieron esa educación, ya sea una carta oficial del programa de preparación, una diploma o las notas de la universidad si fueron a la universidad para tomar su CDA. Luego hay una hoja de resumen de los cuestionarios de las familias y seguida por los mismos cuestionarios de las familias que tienen que recolectar. Y aquí está, por último, la hoja del diálogo reflexivo de la visita de verificación que pide que ustedes completen los recuadros A y B. ¿Y de cómo lo completan? Después que leen sus cuestionarios de las familias. Los cuestionarios de las familias les van a decir a ustedes, a todo el mundo entero, qué piensan las familias de su trabajo. Entonces tienen preguntas y respuestas. Entonces, después que uno lee esos cuestionarios, concluye, resume. Mis familias dicen que en el recuadro A, estas son mis fortalezas y lo escriben. Y en el cuadro B, esto es lo que todavía me falta mejorar
para mi futuro desarrollo, cuáles son las áreas para mi futuro desarrollo profesional. Eso es lo que tiene que hacer el candidato, escribirlo. El resto del documento se va a completar con el especialista el día de la visita de verificación. Entonces vamos a empezar ahora. Ya vimos los formularios, ahora vamos a hablar de la recolección de recursos, recopilación de recursos. Esta recopilación, esta es una idea general, pero varía de acuerdo al tipo de credencial que uno solicite. Por eso es importante tener su libro. Y en su libro de normas de competencia van a tener específicamente todos los recursos que necesitan ustedes, ¿ok? Pero para que tengan una idea, ¿qué recursos son para la recopilación de recursos, no? Algunos de estos recursos ustedes ya los tienen porque es parte de su trabajo. Algunos tendrán que buscarlos en el internet o en la biblioteca o van a la directora del programa y le preguntan si lo tienen, por ejemplo. Pero al final, la idea es no solo que los pongan en el portafolio profesional, pero que los lean, que se enteren, que sepan de qué se trata, ¿ok? Y que los usen en su trabajo. Entonces, por ejemplo, curso de primeros auxilios y curso de la resucitación cardiopulmonar para niños, o sea, tiene que ser el pediátrico. Un menú semanal, una muestra de la planificación semanal, 9 experiencias de aprendizaje, en el libro les van a decir exactamente los tópicos y todo, una bibliografía de libros para niños, una guía de recursos familiares, formularios para conservar registros, regulaciones del Estado, información sobre asociaciones de educación infantil y resúmenes de requisitos legales sobre el maltrato y la negligencia infantil. ¿Ok? Como les vuelvo a repetir, en su libro está más específico, porque hay variables entre preescolar, bebés y toddlers, visitadores de hogares, cuidado de educación infantil en el hogar, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí. Ok, voy a mirar si alguien tiene una pregunta sobre esto, a ver qué dice. Preguntaba sobre la entrega de los certificados. ¿Qué fecha será la graduación, entrega de certificados del CDA? No sé cuál es la pregunta porque hay muchas entregas de certificados y hay muchas graduaciones en todo Estados Unidos. Eso no lo dirige el concilio, está en las manos de los programas de preparación de CDA. ¿Ok? Ahora, Bessie dice, hola, mi pregunta es si con esta licencia que estoy sacando de infantes y todo, ¿les puedo trabajar en mi hogar o tengo que sacar otra licencia? Bessie, eso depende de la ley de tu estado. Si tú estás tratando de obtener la credencial CDA para bebés y toddlers, tú tienes que estar trabajando en un centro durante todo el periodo de preparación, de evaluación, vas a tener que estar ahí. Ahora, cuando ya te dan tu CDA, ya tú pues pudiste demostrar que eres fantástica trabajando con bebés y toddlers, y tu sueño es abrir tu propio programa en tu casa. Ese es parte 2 de tu sueño, ¿no? Tienes que ir al lugar donde dan las licencias en tu estado y preguntar, yo tengo esta credencial CDA de bebés y toddlers en un centro. ¿Me sirve para poder abrir mi hogar de cuidado de educación infantil en mi casa? Y ellos te dirán si sí o si no. Hay estados que te dicen, para empezar sí, pero te damos un plazo de tantos días o tantos años, qué sé yo, para que obtengas la de cuidado de educación infantil en el hogar. O sea, eso varía. Pero más o menos estoy dando una idea de que es posible, sí, es posible. Cuando uno tiene el CDA, uno abre su mundo de opciones, lo abre por la puerta grande, ¿no? Entonces es una manera de seguir profesionalmente avanzando. Incluso tú puedes tener el CDA y decides quiero ir a la universidad y te sirve en muchas universidades, te lo admiten sin examen de admisión, te puedes matricular para continuar tu educación, si eso es lo que tú deseas. Todo es lo que uno desea. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a ver, esta es la parte que a mí me encanta. La gente se asusta, pero si tú lo entiendes, no es difícil. Solo que toma tiempo, pero esta es la oportunidad, que la elaboración del portafolio profesional es la oportunidad
del candidato de brillar, de mostrarle al concilio y al mundo entero que yo soy maravilloso o maravillosa como profesional en el campo de la educación infantil. Entonces, la otra manera de evaluar al candidato es decirle, candidato, tienes que escribir 6 testimonios reflexivos de tu competencia. ¿Cómo es esto? Vamos a ver, les voy a explicar. ¿Ok? Para poder entender esto, hay que entender que el concilio evalúa al candidato en base a las normas de competencia CDA que se escribieron en los tempranos años 70 y la crearon un grupo de expertos en el campo de la educación infantil y en campos relacionados a esta profesión. Entonces, se pusieron a pensar en ese tiempo, habían creado el Head Start, el programa Head Start para los niños pobres en los Estados Unidos. Pero después se pusieron a pensar, el gobierno federal también, y los maestros, cómo vamos a determinar si son buenos o no? Entonces crearon el programa CDA y con esta creación del programa CDA se tuvieron que escribir normas de competencia CDA, que son las que miden si una persona demuestra competencia, si es competente o no de recibir esta credencial. Todas las profesiones tienen normas de competencia. Hay normas de competencia para los contadores, para los doctores, para todos, la enfermera. Estas son las que rigen para obtener la credencial CDA. Las normas de competencia miden tu competencia y están compuestas, todo lo que ven aquí son las normas de competencia, pero están compuestas de 6 metas de competencia que son los sueños de la profesión, son lo que son lo que mide, pues, ¿no? Determina quiénes son competentes y quiénes no son. Son los sueños de la profesión, ¿ok? Pero como son tan grandes y tan generales, entonces nosotros estamos también para poder comprenderla, para que todos los comprendan mejor cuáles son estas metas, nosotros hemos definido las metas y las hemos especificado como áreas funcionales. Entonces, cada meta consiste en un número de áreas funcionales, ¿verdad? O hay un número de áreas funcionales que pertenecen a esta meta, es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera meta dice, el primer sueño de la profesión. Si ustedes se imaginan, ustedes tal vez tengan un niño pequeñito que amen mucho en su familia, en su vida. Imagínense que lo que ustedes desean el sueño es que este niño vaya a un programa donde el adulto a cargo, el educador, el maestro, es capaz de establecer y mantener un ambiente de aprendizaje saludable y seguro. Eso es lo que ansiamos y queremos en el concilio, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir un ambiente de aprendizaje saludable y seguro? Entonces, esto es lo que va a medir, digamos, el comportamiento del profesional, de la persona que está solicitando la credencial. Pero, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, les hemos dado áreas funcionales dentro de esta meta. ¿Qué significa la seguridad? ¿Qué entendemos por salud? ¿Y qué es el ambiente de aprendizaje? Y no solo eso, les damos la definición, les damos el preámbulo sobre lo que se espera, qué se espera, cuáles son las expectativas bajo cada una de estas áreas funcionales del maestro, del educador que está solicitando esta credencial, ¿verdad? La segunda meta, pensando en el mismo niño, queremos mandarlo a un programa donde el adulto, el educador que está solicitando la credencial, sea capaz de fomentar la competencia de los niños física e intelectual. Y aquí tenemos 4 áreas funcionales, explicando que aquí entra lo físico, lo cognitivo, la comunicación y la creatividad. Lo físico, cómo los niños se desarrollan, cuál es mi papel, qué se espera de mí en el aspecto del desarrollo físico de los niños. La parte cognitiva, o sea, de aprendizaje cognoscitivo o cognitivo, ¿no? Intelectual. Comunicación, cómo me comunico con los niños, pero también cómo ayudo a que los niños se comuniquen entre ellos, ¿no? Y en la comunicación entra el lenguaje, ¿no? Cómo yo ayudo a ellos a desarrollar su lenguaje, desde 0 hasta 5, ¿no? Y
en el ambiente que sea, que me corresponda, por supuesto, ¿no? Y la creatividad, que eso es increíblemente fantástico, ¿no? Entonces, se me va a evaluar basado en todo esto. Y en el libro de normas de competencia, casi una parte gigante del libro está dedicada a las normas de competencia CDA. Incluso tenemos ejemplos de las muchas cosas que se esperan del educador, están escritas en el libro. No para copiar, sino para, pues para ver, ¿no? Para poder tener unos ejemplos, algo para que nos guíe, ¿no? La tercera es el apoyar el desarrollo social y emocional y brindar una guía positiva. O sea, queremos un adulto aquí, educador, que pueda apoyar el desarrollo de los niños, el desarrollo social, que es importante, emocional, y brindarles una guía positiva. En el pasado le llamamos disciplina, ¿verdad? Pero estamos hablando de guía positiva porque a los niños se les puede guiar, se les puede enseñar guiando, ¿verdad? Y aquí entran tres áreas funcionales. El concepto de sí mismo, el orgullo de quién soy, no mi autoestima, eso quiere decir. Lo social, la capacidad de desarrollar destrezas que me ayuden a ser amigos, a poder desenvolverme en el ambiente social. Eso es sumamente importante. Y guía, que viene a ser cómo yo guío a los niños de una manera fantástica, cómo yo, cuáles son mis estrategias, qué se espera de mí como un guía. Estas tres primeras metas de competencia van dirigidas al trabajo del candidato con el niño. En la cuarta está enfocado el trabajo del candidato con las familias. Otra vez pensando en el adulto educador ideal, el maestro fantástico que va a obtener su credencial CDA, debe ser capaz de establecer relaciones positivas y productivas con las familias. No solo la mamá, el papá, quien sea la familia, porque ahora las familias son diferentes, ¿no? Entonces, aquí solamente hay una área funcional, familias, que también explica qué quiere decir esto, cuáles son las expectativas, cuál es el preámbulo, ¿no? De lo que el contexto de todo lo que quiere decir esto. Entonces el candidato se va a enfocar en familias. Los últimos dos están enfocados en el mismo candidato. El número 5 dice que el candidato debe ser capaz de asegurar un programa bien dirigido, con propósitos útiles y que responda a las necesidades de los participantes. Y ahí solamente hay una área funcional que es manejo del programa. En pocas palabras, aquí el enfoque es el candidato como buen manejador de su programa, ya sea en su clase o en el hogar de cuidado de educación infantil, ¿verdad? Cómo yo manejo mi programa dentro de mi ambiente, ¿no? Y otra vez el enfoque aquí es el candidato. Y la última meta es cómo esta persona mantiene un compromiso. Queremos que mantenga un compromiso con el profesionalismo, con la profesión. Y solamente hay un área funcional, profesionalismo. Aquí el candidato tiene que demostrar, no solamente es un trabajo, ya es una profesión, ¿no? Entonces, esto lo usamos para evaluar al candidato de diferentes maneras. Una de ellas es que estamos pidiéndole que escriba en el portafolio algo. Ahorita les voy a decir qué es. Cuando los vienen a observar, van a observar si ustedes son capaces de demostrar que cumplen con estas metas y por supuesto con las áreas funcionales, ¿no? Y en el examen está, todo esto está diseñado para poder que ustedes puedan probar. Esas preguntas, tenemos preguntas de cada una de estas metas y de las áreas funcionales, ¿ok? En el examen. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en el portafolio. ¿Qué cosa es lo que están pidiéndonos en el portafolio? ¿Verdad? Voy a ver si hay alguna pregunta. Ah, no hay ninguna todavía. Fantástico. Seguimos entonces. Entonces, en el portafolio profesional vamos a ver que nos están diciendo, candidata, ahora tienes que escribir 6 testimonios reflexivos de competencia. Adivinen qué. Uno por cada meta.
Uno por cada competencia, le llaman la meta de competencia o estándar, uno por cada uno. Y esta es la oportunidad del candidato de tirarse flores, de enorgullecerse, de ensalzar su programa, de lo que hace, lo que yo hago, ¿no? No estamos acostumbrados a hacer eso, pero para el CDA tenemos que hacerlo. Acuérdense que ustedes tienen que demostrar, el candidato tiene que demostrar, yo puedo, yo lo hago, ¿no? Entonces, esta es una manera. Entonces le dice, candidato, cada vez que escribas un testimonio de competencia reflexiva, por cada meta, son 6, ¿no? Quiero que empieces con un párrafo donde tú escribas cómo tú cumples con la norma, ¿no? Cómo tú cumples con la norma. Mejor dicho, en otras palabras, porque eres bueno. Dinos qué te hace fantástico, pero escribe un párrafo. Luego el libro te va a ir diciendo que tienes que, ándate a la recopilación de recursos, ¿no? Y te va a decir, por ejemplo, ¿te acuerdas del menú que escribiste? Te va a preguntar, ¿quién escribió el menú? ¿Lo escribiste tú? Si lo escribiste tú, ¿cómo lo mejorarías? ¿O cuáles son tus áreas de fortaleza o qué encuentras que podría mejorar en tu menú? O te pregunta, sí, ¿por qué es bueno, no? Y si tú no le escribiste el menú, ¿cómo lo cambiarías? Por ejemplo, te va diciendo el libro, te va preguntando cómo un ítem en la recolección de recursos refleja tu filosofía, ¿no? Luego vas a tener que seguir las instrucciones en el libro, te van a ir diciendo que uses el mismo patrón, el mismo número para contestar. Y luego te dice, cuando ya te guste hacerlo, vas a escribir mucho. No puedes escribir tanto, vas a tener que escribir solamente 500 palabras por testimonio. Si alguien ha escrito en el chat, por favor, el chat no lo estamos usando. Tienen que entrar a QIA. En inglés está ahí, Q&A, preguntas y respuestas, y ahí escriban sus preguntas, porque no puedo abrir el chat, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora, les prometí que les iba a enseñar un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes tengan la idea. En el libro, dice, vamos a tomar uno que no es tan fácil, según la gente, ¿no? En la primera meta era salud, seguridad, ¿no? Eso, ambiente de aprendizaje. La segunda era la parte cognitiva, la parte física, ¿no? Vamos a hablar del tercero, la tercera meta, por consiguiente, la tercera norma de competencia, el tercer testimonio que tienen que escribir, ¿no? Entonces, dice aquí en el libro, dice, vamos a usar ese testimonio vamos a ver poquito a poquito qué dice. Aquí dice, primeramente se refiere, dice, lo que tenemos que demostrar es que podemos apoyar el desarrollo social y emocional de los niños, por supuesto, y fomentar y brindar una orientación o guía positiva, ¿verdad? De eso se trata. Estamos enfocándonos en eso. Entonces dice, empiece su testimonio sobre esta norma de competencia con un párrafo describiendo cómo su práctica de enseñanza cumple con esta norma. ¿Se acuerdan que aquí habían diferentes áreas funcionales? Dice, si quieren pueden escribir dividiendo esto en áreas funcionales o si quieren lo escriben de corrido, pero tienen que incluir todas las áreas funcionales. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo lo ha escrito alguien. Aquí leímos esto, ¿verdad? Estamos viendo el párrafo que el candidato tiene que escribir y le está diciendo cómo tú cumples con esta meta, apoyar el desarrollo social y emocional y fomentar una orientación o guía positiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué escribieron. Esta candidata es un ejemplo. El candidato escribió, aquí es mi oportunidad de decir lo mejor de mí, ¿no? Okay. Como yo cumplo con esta norma o con esta meta. Dice, creo firmemente que las características más importantes de los niños para el éxito en la vida se desarrollan en sus primeros años. Mi trabajo está dedicado a ayudar a los niños bajo mi cuidado a desarrollar la curiosidad y confianza, la intencionalidad, la autorregulación, la relación, la capacidad de comunicación y la cooperación
son también características esenciales. Trabajo para implementar las últimas teorías e investigaciones en mi práctica. Esta tarea de competencia es una parte vital de mi trabajo diario con los niños. Esa es la manera de este candidato de decir, sí, yo cumplo por esto y por esto, porque yo creo en esto y porque yo hago esto. ¿Ok? Y está en sus propias palabras. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sigue. De acuerdo a esto, dice, estamos siguiendo el libro, ¿no? Dice, ahora candidato, describa algunas formas en las que usted apoya el desarrollo de los conceptos positivos de sí mismo de los niños y las habilidades sociales emocionales en crecimiento. O sea, hay cosas, yo tengo que hablar ahora de cómo yo apoyo el desarrollo del niño, pero de su concepto de sí mismo y de sus habilidades socioemocionales en crecimiento. Que vamos a ver si lo hace. Dice, los niños de mi clase tienen entre 3,5 y 5 años de edad y se encuentran en diversas etapas de desarrollo. Los niños más pequeños requieren más estímulo para desarrollar habilidades independientes. Enseñar a los niños a cuidarse a sí mismos es la mejor manera de fomentar la independencia, la buena autoestima y las interacciones socioemocionales. Por ejemplo, ayudo a guiar a los niños a quitarse, colgar y guardar sus chaquetas, servirse a ellos mismos y limpiar a la hora de comer. Estoy allí para brindar orientación y entregar comentarios positivos, pero específicos para apoyar el aprendizaje de los niños. Okay. ¿Cubrió las partes esas que estábamos esperando? Habló, vamos a volver a mirar, que decía aquí, el concepto positivo, ¿cómo apoya el concepto positivo de los niños de sí mismos? ¿Lo dijo? ¿Cómo apoya el concepto de los niños de sí mismos? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Ok? ¿Qué más pidieron? Pedimos. Y sus habilidades socioemocionales en crecimiento. Apoya sus habilidades. ¿Cómo apoya sus habilidades en crecimiento socioemocionales? ¿Verdad? Y habló de eso en sus propias palabras. Y nos dio un ejemplito ahí de cómo eso lo hace. ¿Ok? Más o menos para que se tengan una idea. Ok, ahora todavía no hemos terminado, falta un poquito, creo. Esta última parte que el libro te pide, ¿no? Dice, redactar uno o más párrafos en esta respuesta. Reflexiona sobre, ese es bien bonito, mira, reflexiona sobre su filosofía de guiar o orientar las conductas positivas de los niños. Cada uno tiene una filosofía de cómo guiar la conducta positiva de los niños. Nos están diciendo que le contemos eso. ¿De qué manera su filosofía profesional es semejante o diferente de la forma en la que usted fue guiado cuando era niño? Y la tercera pregunta es, ¿cómo enfrenta de manera constructiva las conductas desafiantes de los niños pequeños? Veamos. Ok. Dice, al ayudar a los niños a tomar el control de sí mismos, fomentando la independencia, brindando aliento, orientación y opciones positivas, crea un entorno de aprendizaje que promueve una autoestima saludable y minimiza los problemas de disciplina. Guío a los niños diciéndoles lo que pueden hacer en lugar de lo que no pueden hacer. Es importante para mí hablar con voz tranquila y afectuosa a los niños y explicar las razones de las acciones. Esto es parte de mi filosofía y mientras reflexiono sobre mi propia infancia, mis experiencias fueron muy similares en mi hogar. Mis padres eran cariñosos y nunca alzaron la voz. Me dieron muchas explicaciones, razones y elogios, y me sentí muy segura, incluso cuando cometí errores. Deseo el mismo tipo de experiencias para los niños a mi cargo, experiencias que marcarán sus vidas para siempre. Mi filosofía sobre el manejo de niños con comportamientos desafiantes se basa en la prevención. Conozco de cerca al niño y uso muchas estrategias para tratar de actuar antes de que ocurra el comportamiento inapropiado. Pero si sucede, uso mucho lenguaje, paciencia y tranquilidad. También encontrar la causa del comportamiento es extremadamente importante para mí.
Veamos si cumplió. Dice, ¿cuál es su filosofía para al guiar a los niños? ¿La encontramos ahí? ¿Ustedes ven que tiene una filosofía? ¿Verdad que lo dice la primera parte, verdad? ¿Ok? Dice, eso es parte de mi filosofía, lo que dijo al principio, ¿no? Habla sobre cómo su filosofía se asemeja o no a cuando la guiaron cuando era niña. ¿Verdad que sí? Está ahí, ¿no? Y reflexiona, dice que sus padres eran cariñosos. De repente hay alguna que no, que al contrario, mi filosofía es esa, pero cuando era niña era lo contrario, me gritaban, por eso yo entiendo a los niños. O sea, tú puedes escribir lo que te atañe a tu vida, ¿no? ¿Y cómo maneja los comportamientos desafiantes? ¿Lo dijo? Al final lo habla, ¿no? Mucha paciencia, mucho lenguaje, prevención, pero si sucede, tranquilidad, etcétera, ¿verdad? Está ahí. Ok. Así es como queremos, y aquí está el testimonio a la izquierda completo. Está completo con todo lo que se le pidió, ¿verdad? Ahora, a la derecha ustedes ven un ejemplo de cómo ustedes pueden poner los recursos. Hasta en este caso han puesto una fotito de los libros y en este caso es un ejemplito. Y al final, o sea que estos testimonios de reflexivos de competencia los tienen que hacer 6 veces. Y los recursos que ya hablamos. Y al final, la última cosa que tienen que hacer es el testimonio de filosofía profesional. Voy a ver si tienen preguntas, a ver, para ver si, creo que hay preguntas aquí, a ver. Dice, mm, no veo, sí hay preguntas, buenas tardes. El portafolio bilingüe, ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, un idioma o ambos, ¿y cómo lo estructuramos? En la página 32 del libro de normas de competencia, tienes paso a paso. Te dicen qué recursos tienen que estar en español, qué recursos en inglés, qué testimonios en español, qué testimonios en inglés y cómo prepararte. Todo, está todo en la página 32, ¿ok? Dice la segunda pregunta. ¿Y cómo lo estructuran? Igualito que lo que he explicado, pero siguiendo las pautas del libro para los dos idiomas. Otra pregunta es, trabajo en una escuela charter y he estado entre primer de kindergarten y kindergarten, pero quiero hacerlo en preescolar. Por el momento de la visita tendría que estar en kindergarten. Querida amiga Emily, eh, tú tienes, si tú quieres la credencial de preescolar, que es la que puedes hacer con los niños de más edad, tú tienes que estar en una clase con niños hasta 5 años, entre 3 y 5 años. Tú habla con el programa y juntos escojan qué clase vas a usar como base para tu CDA. Y ahí en esa clase tienes que trabajar, aunque sea de voluntaria, el tiempo que tú consideres necesario para que tengas una buena relación con los niños y con los padres. Obviamente tienes que hacer un acuerdo con la maestra principal o líder y decirle que no estás ahí para quitarle el puesto ni nada, sino para poder hacer tu CDA, ¿ok? Y entonces tienes que practicar en esa clase suficientemente para poder elaborar tu portafolio, para tener tus 480 horas de experiencia con esa edad y también, cuando vienen a observarte, tú tienes que entrar en esa clase y todos los niños te tienen que conocer, porque si te dicen quién eres y de dónde vienes, la persona que te está observando va a estar anotando eso, ¿no? Entonces, tienes que crear ese ambiente para ti, ¿ok? Ahora, Jessica tiene otra pregunta. ¿Cuántas palabras debe tener cada párrafo? Eh, no hay número de palabras para cada párrafo, Jessica, lo cual es mejor. Hay número de palabras por todo el testimonio. Acuérdense que son no más de 500 por cada uno de los testimonios. No es por área funcional, no es por párrafo, sino en general. Tu testimonio completo tiene que tener 500 palabras. Espero que eso haya sido claro. Vamos a seguir.
El último testimonio que tienen que escribir es el testimonio de filosofía profesional y a mí me encanta, me encanta, me encanta y tengo un regalo para ustedes para esto. Ok, dice, lo que dice el libro es el candidato debe escribir una declaración de filosofía profesional que resume las creencias y valores profesionales del candidato sobre la educación infantil. Es la última cosa que tienen que hacer y ahí se termina el portafolio. Escríbanlo en sus propias palabras, no más de 2 páginas, o sea, no más de 500 palabras por este testimonio y cualquier otro testimonio de los que vimos antes. ¿Ok? Este es el regalo que tenemos por haber estado aquí en esta sesión. Les estamos regalando una rúbrica. Una rúbrica es una ayudita que les damos a manera de preguntas para que lo puedan hacer. ¿Ok? Entonces, lo que dice el libro te pregunta que identifiques tus valores y creencias, o sea, ¿cómo escribes tu testimonio de filosofía profesional? Dice, indique sus valores y creencias en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Eso es lo que te dice el libro. Luego el libro te dice, escriba sobre su papel como profesional en la educación infantil. Después te dice, comparta su experiencia de desarrollo profesional. Pero nosotros te damos una rúbrica donde te estamos haciendo preguntas y cuando tú contestes estas preguntas, ya estás contestando eso que te pide el concilio. Entonces, en la primera parte dice, ¿cómo cree que aprenden los niños pequeños? Hable acerca de sus valores personales y cómo se reflejan sus valores en su práctica. En el segundo punto, la pregunta es, ¿cuál cree que es su papel como educadora, no? ¿Cuáles son los aspectos importantes de su papel en la vida de los niños y las familias? En el próximo punto, sobre compartir su experiencia profesional, de desarrollo profesional, dice, te preguntan, ¿por qué eligió convertirse en un profesional en la educación infantil? ¿Cómo ha contribuido a su desarrollo profesional la experiencia de crear su portafolio profesional? ¿Y hacia dónde va desde aquí profesionalmente? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus sueños? Entonces, te estamos dando una ayudita para poder completar. Ahora vamos a ver lo que ha escrito alguien y cómo lo ha escrito, ¿ok? La primera parte era identifica tus valores y creencias en torno a la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es una filosofía? O sea, sus valores y creencias, ¿no? Es como tu filosofía, ¿no? Pero ¿qué entendemos? Entonces saqué las preguntas y dije, ¿cómo cree que aprenden los niños? Hablas de tus valores personales y cómo se reflejan estos valores en tu práctica. A ver, ¿qué dijo la candidata? Dijo, como educadora de la infancia, soy responsable de proporcionar a los niños pequeños un ambiente de aprendizaje enriquecedor en el que puedan sentirse seguros para explorar, sentirse libres para expresarse, iniciar el aprendizaje y tener experiencias de aprendizaje positivas que aborden las necesidades de los alumnos. Ahí habló eso, ¿no? Dice, mi filosofía hacia la educación de los niños pequeños está influenciada por las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Los niños son personas que se desarrollan a su manera única. Por lo tanto, adapto las experiencias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza para satisfacer sus habilidades e intereses individuales. Entonces, al adoptar la instrucción diferenciada, puedo aprovechar su conocimiento y crear actividades que se adaptan al nivel de los niños. O sea, ella habló de cómo ella piensa que aprenden los niños, ¿no? Entonces ella habla de que tienen que estar en un ambiente enriquecedor, sentirse libres. Todo eso son lo que ella piensa cómo aprenden los niños, ¿no? Habla de sus valores personales, ¿no? Que está influenciada por las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky, que son únicos. Ella valora lo único de los niños, ¿no? ¿Y cómo se refleja en su práctica? Porque dice que adopta la instrucción diferenciada, o sea, la instrucción no es igualito para todos, como si fuéramos muñequitos cortados en papel, porque cada niño es único, ¿no? Cada niño es diferente. Eso es la instrucción diferenciada. Dice, puedo aprovechar su conocimiento de los niños y crear actividades que se adaptan al nivel de los niños. ¿Les gustó? Ojalá que sí. Bueno, seguimos. La segunda parte del testimonio de filosofía. El libro dice, escriba sobre su papel como profesional en la educación infantil. Y entonces las preguntas, ¿no? Son de la rúbrica. ¿Cuál cree que es su papel y cuáles son los aspectos importantes de su papel en la vida de los niños y las familias? Vamos a ver si contestó. Dice, creo firmemente que ser un maestro de la primera infancia es muy importante,
porque las experiencias que brindamos a nuestros estudiantes en nuestro salón de clases determinarán si consideran el aprendizaje como una experiencia positiva o negativa en los años venideros. Por esa razón, mi objetivo como maestro es brindarles a los niños muchas oportunidades de experiencias que los motiven a aprender, participar en el juego y alentarlos a interactuar con sus compañeros y adultos de manera positiva y hacer amigos y buenas elecciones en un ambiente enriquecedor y estimulante. Mi papel como maestra de la primera infancia es guiar el proceso de aprendizaje, brindando los fundamentos básicos de aprendizaje para las experiencias de vida educativa de un niño. Los niños necesitan ser tratados positivamente. Por lo tanto, ofrezco un ambiente en que los niños y las familias de diferentes orígenes culturales se sientan bienvenidos y aceptados. Además, desarrollo una relación de mucha confianza y de mente abierta con las familias para trabajar juntas y satisfacer las necesidades de sus hijos. También me considero un maestro culturalmente receptivo al reconocer su singularidad, respetar sus diferencias culturales y agregar educación relacionada con la cultura de mis estudiantes. ¿Ok? Habló cuál es su papel con los aspectos importantes de su vida, con niños y familias, y habló bastante de la parte cultural, ¿verdad? Pero esa es ella o él. Ustedes escriben lo que sale de su corazón y lo ponen en... Por eso que estos no se pueden copiar, nadie me los puede regalar. Yo lo tengo que escribir porque es mi experiencia, es en mis palabras, ¿verdad? Seguimos. También el libro les pide, comparta su experiencia de desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué eligió convertirse en un profesional en la educación infantil? ¿Cómo ha contribuido a su desarrollo profesional la experiencia de elaborar, de crear el portafolio profesional? Y la tercera pregunta es, ¿hacia dónde vas profesionalmente? ¿Cuáles son tus planes y tus sueños? Vamos a ver lo que dijo. Dice, y puedes empezar por cualquiera de estas preguntas. No tiene que ser en este orden, ¿no? Porque ella empezó por la última, creo. No, creo que empezó por la segunda. Dice, al armar mi portafolio, aprendí mucho sobre mí misma. No me di cuenta de lo mucho que sé y aprendí a organizar mis conocimientos en 6 metas y 13 áreas funcionales. Y me he armado de recursos para ayudar a otros, como a las familias con quien trabajo. Aprendí cuán única e importante es esta profesión. Disfruté dedicando tiempo a la preparación de mi portafolio, al igual que disfruto dedicar tiempo a la educación de mis niños. Me ha encantado el proceso de elaborar mi portafolio. Eh, lo que, un ratito que se está tapándome algo aquí, lo que debo planear hacer a continuación en mi vida profesional cuando gane mi asociado en desarrollo infantil es comenzar el proceso de abrir una guardería. Sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesto a comenzar este viaje. Mi objetivo es algún día tener un negocio exitoso de programas para la primera infancia. Ok. Lo que no vi que escribió mucho fue por qué se convirtió en un profesional, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes escribir desde niña, me inspiró mi mamá, cuidé a mis hermanos, lo que quieran escribir es su historia, ¿ok? Seguimos. Ok, antes de seguir voy a ver si hay alguna pregunta para no irnos sin preguntas. Yo creo que hay preguntas, vamos a ver, preguntas y respuestas, a ver. Sí hay. ¿Con qué número de teléfono me puedo comunicar para cualquier duda? El número 800-424-4310. Repito, 800-424-4310. Ok, dice aquí un anónimo, una persona anónima, dice, si puedo demostrar que soy docente de educación preescolar y varias especialidades en educación inicial de más de 20 años de otro país. Igual debo hacer los estudios universitarios en este país. Eso depende, amiga, de dónde vas o en qué estado estás, cuáles son las leyes del estado, qué te permite, qué no te permite. Yo sé que cuando tienes un título universitario de otro país, lo puedes revalidar, hay programas para revalidar y tú puedes em, pues te los revalidar quiere decir que te los aceptan
y te dan un documento que dice que tú tienes, que vale en Estados Unidos tu título y tú puedes buscar trabajo en esos, ¿no? Ahora, y no tienes que hacer más estudios, aunque si fuera yo, si yo fuera tú, ¿no? Yo sí haría cualquier estudio más avanzado del que yo tengo, aunque sea un curso, dos cursos. Por ejemplo, el aprendizaje de dos idiomas, eso no lo has tomado en tu país porque eso no existe. El aprendizaje de dos idiomas, lo que llaman en inglés dual language learning, ¿no? El desarrollo del cerebro, por ejemplo, ahora hay cosas nuevas en el desarrollo del cerebro. Todos los asuntos relacionados con la equidad, la inclusión, trabajo con niños discapacitados y familia. Todo eso es nuevo. Yo te aseguro que eso no lo hemos estudiado en otro país. Entonces, la pregunta tiene respuestas diferentes, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver si hay algo más aquí. Ah, bueno, acá tengo ahora una presentación así rapidito, más o menos para que ustedes se den una ideita cómo organizar su portafolio profesional con pestañas. Le pueden poner ahí, en lugar de ponerle A, B, C, le pueden poner ahí el título de la pestaña, etcétera, ¿no? Pero solamente es una idea. Por ejemplo, acá está la educación, seguida de los certificados, el resumen de los cuestionarios con todos los cuestionarios que van atrás, la hoja del diálogo reflexivo, donde tienen que escribir los dos cuadros, ¿verdad? Y aquí tenemos unos ejemplitos de cómo poner los recursos. En este caso, la candidata fue bien creativa y puso la fotito del libro. Está hablando de los libros que ella usa, que te piden el autor, derechos de autor, todas esas cosas. Entonces ella los puso así. Y ahora vienen aquí las metas, perdón, los testimonios reflexivos de competencia del cual hablamos. ¿Se acuerdan que hicimos uno? Pero así tienen que poner todo. Pues el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Y el de la filosofía profesional, filosofía profesional, el último que hicimos, ¿verdad? Es un ejemplito. Entonces ahora algunos recordatorios útiles para ustedes. El portafolio profesional debe completarse antes de que el candidato envíe la solicitud, ¿ok? Y tiene que llevar el portafolio completo a la visita de verificación el día de que llega la especialista. También recordatorio que tienen que llevar el libro de normas de competencia que usaron, porque atrás del libro está el instrumento de puntuación global que va a usar el especialista durante la visita de verificación. Y esas páginas de ese instrumento de puntuación global, el especialista las tiene que desglosar o arrancar de su libro. Así que no se ofendan porque lo tienen que sacar del libro para usarlo. Y después les devuelve su libro, pero menos esas páginas. Y los testimonios reflexivos de competencia y sobre el testimonio de filosofía profesional, los recordatorios son: número uno, debe estar escrito con las propias palabras del candidato. Como la canción, aunque sea con errores, escríbeme, aunque sea con errores, pero ahora que tenemos computadoras con automático, eso de la ortografía, eso no, o sea, mientras se entienda, no importa. No traten de copiarse de nadie, no plagien o citen otros escritores, sean auténticos, usen sus propias palabras. No pedirle a nadie que traduzca el trabajo, porque no hay necesidad. Acuérdense que tienen que saber español bien o inglés o cualquier idioma en el que esté solicitando la credencial. Entonces no necesitan traducción ni traductor ni nada de eso. La puntuación se basa en el contenido escrito. O sea, cuando la especialista le dé puntaje, ¿no? Le den un puntaje sobre cómo está, no se va a basar en el estilo de ustedes, en el nivel que lo hicieron o la gramática si se equivocaron. Es el contenido, lo que escribieron, tiene jugo o no tiene sustancia o no tiene sustancia, es pertinente o no a lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, aunque tenga errores, ¿ok? Entonces, vamos a resumir los objetivos de la sesión. Al principio dijimos que yo voy a resumir los componentes del portafolio y de hablar del testimonio de filosofía. Les ayudé a describir cómo preparar las portadas,
y aclaramos la recolección de recursos y el significado de cada recurso. Bueno, en general hablamos qué libro los tiene específicos. Les he explicado sobre los testimonios, cómo escribir los testimonios de competencia y el testimonio de filosofía profesional. Y les he dado recordatorios útiles a lo largo de la presentación. Voy a ver si hay alguna pregunta y luego vamos a pasar, si hay preguntas, a ver, vamos a pasar a hablar un poquito de Kant. A ver, el número que lo repita, ¿ok? Ya, voy a repetir, número es 1-800-424-4310. Otra vez, 1-800-424-4310. ¿Ok? Y la información, aquí viene la información de Kant. Dice, hola, ¿cómo puedo volver a ver este webinar ya que está grabado? Elizabeth, está grabado y va a estar a disposición de todos aquellos que sean miembros de CAN. Si no eres miembro de CAN, esa es tu oportunidad de hacerte miembro porque no solamente vas a disfrutar de ver esta presentación cuantas veces desees, pero todas las presentaciones anteriores y también vas a ser invitada a eventos, o sea, hacerse miembro de la nueva red de egresados del concilio es maravilloso. Se llama CAN por sus siglas en inglés, pero es gratis, gratis. Es como una plataforma social raya profesional, como un Facebook, pero para la educación infantil. En esta plataforma tú puedes entrar y puedes unirte a diferentes grupos que ya están ahí. Hay un grupo en especial que les pido por favor, si se unen a CAN, únanse a Lazos Latinos. Lazos Latinos es un grupo que pues presenta eventos en español. Bueno, en esta plataforma que les estoy diciendo, CAN, ustedes pueden buscar trabajo, ofrecer trabajo, pueden compartir actividades, pueden poner artículos, pueden expresar sus opiniones, les van a invitar a eventos privados solamente para los miembros de CAN, donde ustedes podrán ver a eminencias en el campo de la educación infantil haciendo presentaciones. Tenemos descansos de café, le llaman ellos pausas de café, coffee breaks, donde también tenemos autoridades que hablan. Es increíble. Y también les van a dar, les van a anunciar todas las sesiones de webinarios del futuro y les mandan sus certificados. Van a un lugar especial que es el área de comunicaciones, donde ustedes pueden pues, ver estas presentaciones grabadas. Entonces, para unirse a ser miembro, ustedes tienen que visitar este enlace councilcan.org y les va a llevar ahí. ¿Ok? Espero que esta presentación les haya gustado. Voy a seguir mirando si hay más preguntas. Eh, Aquí está el número que estábamos hablando, del cual hablamos. También les sugiero que se suscriban a nuestro boletín informativo Council Link. Ahí está el enlace. Y también que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, etcétera, en todas esas áreas, pero especialmente en CAN, ¿no? Que es lo más importante. ¿No? Muchas gracias. Voy a volver a poner esto para que tengan el número y voy a revisar mientras ustedes hablan. Voy a revisar si tienen alguna pregunta porque todavía tenemos un poquito de tiempo y no quiero que se vayan sin haber hecho sus preguntas. Ok, ya preguntó ella del webinario. Dice aquí Emisabel que ha tratado de hacerse miembro de CAN, pero no he podido. Emisabel, no has podido porque es complicado o no has podido porque no has podido, no tienes tiempo. Si puedes, escribe tu respuesta, ¿no? Ahora, si se les hace complicado, yo les voy a dar mi número también, así que apúntenlo porque aquí no está. Es el 202. Un momentito, déjame ver que alguien está escribiendo acá. Ok, un ratito, que están escribiendo aquí.
Ok, mi número es 202-772-5525. Repito, 202-772-5525. ¿Eh? Ok, bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, lo importante para mí esta tarde es que ustedes entiendan cómo funciona la elaboración del portafolio, pero también que se unan a CAN, councilcan.org, sigan ese enlace para que sean miembros y disfruten de todas las oportunidades que tenemos ahí para que ustedes puedan tener todas esas, todo lo bueno que ofrece CAN. Yo creo que hay otra pregunta y terminamos. A ver. Ok. Mi nombre es Vilma Williams. Vilma Williams. Sí, vamos a dar certificados, Natalia Robles. Vamos a dar certificados. Si eres miembro de CAN, se hace más fácil. Si no eres miembro de CAN, te, pues te recomiendo altamente que te hagas miembro de CAN yendo a este enlace de aquí para que tengas tu certificado y también puedas entrar a ver la grabación de esta presentación de una manera muchísimo más fácil. Acuérdense que el certificado va a tener el nombre con que se han inscrito. ¿Ok? Muchas gracias. Yo creo que ya hemos terminado. No veo ninguna otra pregunta. Espero que les haya gustado. Eh, Les deseamos todo lo mejor en, en donde trabajen, muchos éxitos en su trabajo con los niños y con las familias. Y nos vemos en el próximo webinario. Avísenle a sus amistades. Estas presentaciones son gratis y pienso que son de mucho provecho. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias.